Reciban todos un cordial saludo. En esta oportunidad nos encontramos reunidos para poder presentar la ética cristiana y la política. Siguiente. Bueno, los expositores el día de hoy son Jacqueline Morales, Liz Bautista, Yameli Rivera, Zaida Hilario y mi persona Alejandro Quispe. Siguiente. Bueno, como parte de la introducción tenemos, ¿no?, las citas bíblicas para que el cristiano tenga argumentos válidos, el cual expliquen, ¿no?, cuál es la relación de la ética cristiana con el Estado, ¿no?, con la política, el cual va a responder las siguientes preguntas, ¿no? ¿Dónde el cristiano debe o no debe votar? ¿Debe postular para ser elegido en un puesto político? ¿Será apropiado que los cristianos participen en la desobediencia civil? ¿Cuál es la obligación ética del creyente para con el Estado? ¿La Biblia se dirige a tales preguntas? ¿La Biblia responderá a estas preguntas? Bueno, vamos a partir por lo fundamental, ¿no? Que es el texto más significativo, ¿no?, que está en Marcos 12, del 13 al 17. Que dice: dad al César lo que es del César y bueno, a Dios lo que es de Dios. ¿Esto qué significa? Que el cristiano también debe cumplir con el mandato divino, pero también debe cumplir con el Estado. ¿Y esto por qué? Porque el Estado también es creado por Dios con un fin específico, el cual vamos a explicar a lo largo de la exposición. Y bueno, dentro de lo posible debemos vivir en paz y tranquilidad con nuestro entorno. Eso es uno de los objetivos del Estado, ¿no? Por eso es que debemos cumplir dicho mandato, ¿no? Siguiente. Bueno, el deber cristiano ante el Estado. Una vez que ya sabemos cuál es el rol, debemos saber cuál es el deber cristiano, ¿no?, frente a ello. El cual es respetar a los miembros del gobierno y al Estado en general. Debemos obediencia al Estado y sus leyes, mas solo cuando no van en contra de las normas bíblicas, la ley de Dios y su obra, ¿no? Si el gobierno exige algo que Dios prohíbe, o si el gobierno prohíbe algo que Dios manda, debemos desobedecer. Siempre tener eso en claro, ¿no? No podemos poner al Estado por encima del mandato divino. Pero al protestar nunca hacerlo con el uso de la violencia ni desobedecer simplemente porque no nos gusta. Tampoco la violencia es algo que guste a Dios, ¿no? Siguiente. Ahora, la iglesia cumple un rol frente al Estado. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? En los Estados Unidos, las leyes internas de las iglesias y su clasificación de sin fines de lucro generalmente prohíbe que las iglesias locales apoyen a un candidato político o cosas que lo involucren directamente en actividades de este tipo. No hay evidencia en la Biblia de iglesias locales participando en temas políticos, mas hay algunos que opinan debemos participar en causas políticas de justicia, en las cuales la iglesia debe participar activamente. Bueno, con esta pequeña introducción pasamos con mi compañera para que pueda profundizar estos temas. Bueno, continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre aprender el vocabulario, ¿no? Bueno, acá nos plantea lo que es la necesidad de ser unas personas libres y no de tener que decidir lo que queremos, pero al mismo tiempo nos indica que podemos elegir lo que nosotros queremos, ¿no? Para ello también este tema se sitúa en un tema de libertad en los seres humanos, puesto que si no hay posibilidad de elegir entre dos o más o dos opciones, no puede haber moralidad. También vamos a recalcar lo que es con un versículo de que se encuentra en el libro de Gálatas 5:1 que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Siguiente. Atrás, una menos. Ya, bueno, aquí vamos a hablar lo que es del animal ético, ¿no? Es la condición ética del ser humano en lo que es en su verdadera dimensión.
de la libertad humana, lo que se considera que no es posible de atribuir a responsabilidad o a ninguna acción humana. Siguiente. Y más allá de la razón ética, es que en la mayoría de casos lo que suelen es defender que la conciencia moral es algo esencial para todos los seres humanos, pero sin embargo el origen de la conciencia moral en los seres humanos sigue siendo el gran motivo de debate en la comunidad filosófica actual. Bueno, le doy pase a mi compañera para que prosiga con la exposición. Bien, viendo todo ello, ahora vamos a ver lo que es la responsabilidad cristiana ante el Estado. Como cristianos sabemos que tenemos una obligación con nuestra nación, ¿no? Con el Estado, pero ¿en qué consiste la obligación que nosotros le debemos? Primeramente, hay dos puntos importantes, que es el respeto al Estado y la obediencia al Estado. La Biblia nos menciona que el respeto al Estado va a exhortar más que todo a que el cristiano pueda respetar a sus miembros, y la obediencia tiene que ver con las leyes a las que estamos sometidos y también con los gobernantes y sus agentes, ¿no? En la siguiente. Ahora, ¿en qué consiste bien el respeto al Estado? Dios, como ya le he mencionado anteriormente, mi compañero una vez dijo, no, dar al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Fue una pregunta muy importante para saber si es que nosotros deberíamos obedecer o cumplir lo que el Estado nos manda. Algunos textos bíblicos que hacen mención de que nosotros debemos respeto al Estado tenemos en Romanos 13, versículo 7, y en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. En esto nos menciona que nosotros debemos dar, ¿no? Si nos piden tributo, dar el tributo, impuesto al impuesto, y si es que nos piden respeto, respeto, y honra, y honra. Y sobre todo ello también porque esta es la voluntad de Dios, ¿no? Sobre todo hacer el bien. Haciendo el bien y respetando a nuestra nación, también podemos dar imagen de lo que Dios también hace en cada uno de nosotros. Entonces, el respeto va a involucrar tanto tratar con seriedad a las personas que tal vez no tengan ningún respeto, ¿no? Por el oficio que realizan. Vemos que cada gobernante tal vez no tiene respeto debido con la población, pero nosotros como cristianos sí le debemos respeto, porque de alguna manera también estamos haciendo la voluntad de Dios. Siguiente. Ahora tenemos obediencia al Estado. En cuanto a la obediencia al Estado, tenemos leyes, agentes y leyes constitucionales, ¿no? Algunos textos bíblicos que nos mencionan y que Dios también nos mandó, nos muestra en Tito 3:1, donde nos dice que nosotros debemos recordar que estamos sujetos, ¿no? A una nación, a un gobernante y a una autoridad, y debemos obedecer. Y siempre debemos estar dispuestos a hacer buena obra. Y en Romanos 13:1-7, recordar que Dios también es aquel que pone a las autoridades como también las quita. Y son establecidas por un motivo. Entonces, como cristianos, Dios nos hace recordar también, ¿no? Esa obediencia que le debemos tener. Y algunos personajes que cumplieron con ese mandato, tenemos a José, que en esa época su gobierno opresivo exigía, ¿no? Cobrar impuestos, una cantidad de impuestos, exigía que hayan censos. Entonces, José obedecía y cumplía cada mandato que el Estado llevaba. Igualmente Pablo, que en algún momento tal vez faltó el respeto a un gobernante, pero se disculpó. Y Jesús, sobre todo, que él también, como ciudadano, pagó el impuesto que debía. Siguiente. Ahora, toda esta obediencia que nosotros debemos tener, ¿hasta qué punto le debemos, ¿no? Esta obediencia hacia el Estado? En el Nuevo Testamento hemos visto esos pasajes bíblicos que nos mencionan el respeto al Estado que le debemos, pero
no debemos tomarlo como algo esclavizante ni algo absoluto y total, ¿no? Recordando las acciones que tuvieron Pedro y Juan a la hora de rehusarse a obedecer una orden que había dado el Sanedrín, donde les había prohibido que ellos predicaran el mensaje. Entonces, nosotros le debemos obediencia al Estado hasta que sea un pecado obedecer al Estado. ¿Esto qué conlleva? De que si el gobierno nos va a exigir algo que Dios ha prohibido en su palabra y que nosotros no debemos hacer, entonces ahí hay una desobediencia y nosotros debemos desobedecer. Igualmente, si es que el gobierno nos prohíbe hacer algo que Dios nos ha mandado, así como a Pedro y a Juan les prohibió predicar, entonces debemos desobedecer también ese mandato. Pero la desobediencia no debe conllevar a violencia, ¿no? A nuestras autoridades, sino que debemos siempre actuar con debida precaución, con debido recelo y siempre obrando el bien y demostrando, ¿no? Como cristianos y como ciudadanos que somos. Y recordar en Hechos 5:29, en este pasaje nos dice Pedro a los apóstoles, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces siempre debemos tener por sobre todo la palabra de Dios y lo que Dios nos ha mandado primero antes de lo que podamos hacer con el Estado. Vamos a continuar. De ahí nos hacemos la pregunta, ¿son compatibles el cristianismo y la política actual? Las creencias cristianas y la política hoy en día no son compatibles porque el mundo lleno de pecados siempre tiene tendencia a ver lo bueno por lo malo. Y esta tendencia pecaminosa hace que se pierda de vista la moral, la ética y las buenas costumbres. Es por eso que existe una separación entre ambas. Siguiente. Desde tiempos antiguos, la política buscaba en el cristianismo como un aliado. Sin embargo, es como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. No son compatibles. A participar de la política siendo cristiano es un reto grande y el reto es ser luz en medio de la oscuridad, ya que existe mucho egoísmo y corrupción. Prácticamente participar de la política es jugar con fuego. Como nos dice en 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Siguiente. Muchas de las creencias y muchas de las agendas políticas actuales van en contra de los principios religiosos y cristianos. Siguiente. Es por ello que vemos 3 ejemplos más comunes que se ven hoy en día. Uno de ellos es legalización del aborto, comunidad LGTB y la legalización de drogas. Hoy por hoy, como cristianos, debemos luchar contra la corriente, contra estas nuevas costumbres, nuevas tendencias y las nuevas formas de pensar que día a día van de mal en peor. Por eso Dios nos dice, no veis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. 1 de Juan 2:15. Actualmente, la política es corrupta y un cristiano en ese ambiente siempre estará inmerso en esas prácticas. El sistema de justicia es corrupto. Los sistemas de contratación son corruptos. Se reciben coimas por contratos y todas estas cosas pasan día a día en este mundo. Bien, y bueno, ya que hemos hablado un poco de cada parte y último de la corrupción, también sabemos que lo que se ha buscado, lo que debería permitir es la ética en las democracias. Y esta pues va a hacer que nuestra sociedad sea mucho mejor. ¿Por qué? Porque la convivencia va a ser más armoniosa, ya que todos van a poder tener estos principios morales y valores que han sido, nos han infundido así como a nosotros desde nuestra niñez y que hemos aprendido y con ello pues nosotros vamos a regir nuestra vida. Y viendo de la parte cristiana, obviamente Dios siempre va a querer que nosotros hagamos cada cosa según lo que Él, y es para bien de nosotros y también para el prójimo. Y por ello me parte ahí esto de los principios morales y también de los valores. Y dentro de ellos entra la objeción de conciencia, que quiere decir que, pues, ver
y hacer lo que está bien, ¿no? Nos ponemos la gestión de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No obstante, como ya se mencionó anteriormente, existe mucha corrupción y las cuestiones en este es si la corrupción es algo consustancial. Queremos partir de que la corrupción es un hecho social que es consecuencia, ¿no?, de la falta de valores y la educación en la sociedad. Y esto pues ha generado que haya una mala administración pública y también la normalización exclusiva del acto de corrupción. Y con ello nosotros como ciudadanos, pues siempre que se nombra o se escucha sobre la política, lo relacionamos con la corrupción, ¿no? Como que van de la mano, o si, un político, o todo político es corrupto, cuando no debería ser así, ¿no? Y por ello, se podría decir también que la corrupción puede llegar en cierto punto ser parte, ¿no?, de la política, más no debería serlo. Y es esto debido a que los altos, los presidentes, los alcaldes, entre todo lo que está relacionado con la política, pues ellos hacen chantajes, amenazas, manipulaciones, de todo, cosas o actos que son corruptos para poder tener su propio beneficio, ¿no? En este caso económico, ¿no? Más que todo ya va de un aspecto ya utilitarismo, de utilización. Y bueno, ellos buscan su bienestar, ¿no?, personal y no la del pueblo como debería ser, ¿no?, ya que ellos pues obviamente lideran, están entre los altos mandos y deberían también apoyar al pueblo, no solo pensar en ellos mismos. Y con ellos pues hacemos una reflexión, ¿no?, y una invitación a alejarse del pecado y vivir en luz, siempre aportando con cosas correctas, positivas, para buscar el bien no solo de nosotros, sino también de la sociedad. Ya sería todo, muchas gracias.